Los mods de Grand Theft Auto podrían desaparecer para siempre. Así es, parece que puede ser algo inquietante para ti escuchar esto de la nada, pero pues así sabe ser Rockstar, o más bien Take-Two en ocasiones. Sueltan una bomba al aire libre como si no hubiera pasado nada y anuncian esto que realmente podría dejar bastante decepcionados a bastantes fanáticos. ¿Qué es lo que acaba de suceder? ¿Por qué anuncian esto que podría terminar con los mods de la saga Grand Theft Auto en su totalidad? ¿Será tal vez una exageración o realmente es un peligro inminente que nos acechará a nosotros como fanáticos de ahora en adelante y podría tener consecuencias para las próximas entregas de GTA, incluyendo, así es, Grand Theft Auto 6? ¿Qué es lo que pasará? Pues bueno, te invito a que te quedes durante este video porque te estaré comentando toda esta información. Pero antes de comenzar, déjame te reto a que encuentres el logo de GTA San Andreas que estará escondido durante 3 momentos claves de este video. Deberás ser muy atento ya que la imagen aparecerá durante solo unos pocos segundos y solo las personas más atentas podrán lograrlo. Si al final pudiste hacerlo, déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Sin más que decir, comenzamos. No me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir. Los mods de Grand Theft Auto. ¿Por dónde puedo comenzar con un tema tan amplio como este? Podría estar hablando horas y horas acerca de esto y realmente me cuesta pensar en que de la nada podría desaparecer de la noche a la mañana por unas cuantas políticas injustas de una compañía gigante. Pues tal como lo estás escuchando y como lo viste en el titular de este video, que no es clickbait, los mods podrían desaparecer. Realmente se encuentran en peligro, pero ¿por qué? Pues bueno, antes de comenzar a darte ese tipo de detalles que ya quieres saber, déjame doy una breve explicación sobre lo que son los mods o modificaciones que seguramente muchos de ustedes ya sabrán, pero como sabes siempre hay personas nuevas que se integran a la comunidad de GTA y pues en pocas palabras, ¿cómo podríamos definir a un mod? ¿Qué son estos mods que tanto se anuncian, tanto se escuchan por ahí? Pues bueno, los mods no son más que modificaciones, como lo dice el nombre, creadas y compartidas por la comunidad de jugadores de un videojuego en particular. Se trata de añadidos o alteraciones en la jugabilidad o en el aspecto visual del juego. En ocasiones van desde un simple cambio de interfaz hasta llegar a una transformación total y completa de las mecánicas del juego base. Juegos tipo sandbox como GTA V se prestan especialmente a ello por razones obvias, siendo la comunidad modder del título de Rockstar una de las más prolíficas e ingeniosas del PC, junto al también inmortal Skyrim, que bueno, es otro juego aparte, pero como sabes, las modificaciones no escogen a un juego en particular. Es normalmente algo bastante común que suelen utilizar los jugadores en miles de juegos, que pues se lo hace con el propósito de incrementar la jugabilidad y las horas de diversión, pero en esta ocasión la diversión parece quedarse bastante corta, ya que Take-Two al parecer está pensando en tomar decisiones bastante drásticas y legales contra todos aquellos que piensen en utilizar este tipo de mecánicas. Pero para no ir deambulando con la información y no decirte lo que yo pienso, vamos a irnos con información certera y verídica. Para esto utilizaré a uno de mis grandes amigos que es 3djuegos.com, la fuente de la noticia que ellos sacaron te la estaré dejando aquí abajo por si deseas visitarlos. Desde ahí encontramos un post que menciona lo siguiente: la empresa matriz de Rockstar ha cambiado la política de mods y está tumbando varios proyectos por DMCA. Así es, al parecer esta empresa no está con juegos y está empezando a reclamar y a ponerse bastante serio con el temido DMCA, lo cual es una política pues que evita todo tipo de falsificaciones, uso ilegal de contenido, protegido principalmente por derechos de autor, y pues efectivamente están reclamando esto, los derechos de autor de varios de los mods más populares de la saga GTA, tumbando a todo aquel que intenta usar el acceso. Así lo cuentan desde PC Gamer. A principios del año ya dieron pistas de sus intenciones de derribar contenidos que pretendían hacer versiones de GTA 3 y GTA Vice City, pero ahora en los últimos días se han puesto bastante serios y han emitido varios avisos a los autores de los mods. Así es, estas personas que simplemente escuchan a la comunidad de verdad, ellos escuchan las demandas y los proyectos que los fanáticos quisieran ver en un Grand Theft Auto, y pues son los que ponen realmente su tiempo para desarrollar este tipo de mecánicas
y modificaciones, pero al parecer simplemente con un aviso legal por parte de una compañía tan grande pueden terminar a echar todo su trabajo así de la nada. Poder para hacer lo que realmente se les venga en gana e incluso tumbar proyectos de personas que han puesto cientos de horas en modificaciones que realmente su único propósito es incrementar la diversión de los jugadores. Quizás la propia compañía no es capaz de lograrlo en ocasiones y pues no queda más que personas particulares se tomen esta gran responsabilidad por sus manos. Al parecer hasta este momento ya son un gran listado de todas las eliminaciones que se han tenido lugar en las últimas semanas y días. Y pues si estás bastante metido en este tema de los mods ya conocerás quizás los mods de GTA Underground o Vice City, además de otros mods que hacen con San Andreas, ports de Liberty City Stories y Vice City Stories, dos aventuras que nunca llegaron a PC. Los componentes del foro también se hacen eco de un cambio en las políticas de Rockstar sobre los mods, indicando que se actualizaron en 2019 y por eso ahora no se puede usar o importar otras IP en los proyectos, incluyendo las de Rockstar. Take-Two parece que se ha vuelto menos permisiva desde un cambio en sus políticas de mods, pero pues aquí también surgen teorías y bueno, de cierta forma conspiraciones sobre por qué están haciendo esto justo ahora. Quizás están intentando evitar la fomentación de mods que al fin y al cabo puedan llegar a la vida real. Por ejemplo, me hago entender de una mejor forma, quizás podría ser que Rockstar esté trabajando en títulos remasterizados de GTA, pero no quieren que los jugadores utilicen estos mods para que pues cuando estos juegos salgan su jugabilidad no se vea alterada o influenciada pues por los mods que ya tenemos hoy en día. Sería una pregunta bastante interesante de responder porque ya hemos hablado de los famosos remastered o los famosos remake en juegos como San Andreas, Vice City, y los mods bastante realistas que existen a día de hoy permiten sacar bastante jugo a estos juegos que ya salieron hace mucho tiempo atrás. Y pues, ¿qué si es que detrás de todo esto Rockstar está realmente trabajando en ellos y hacen esto con el propósito de no echar a perder la diversión más adelante? Podría tal vez ser, pero también podría ser que no y que simplemente están decidiendo hacer lo que se les pega en gana con los jugadores y acabar con la única diversión que nos quedaba, las modificaciones que tanto amamos. Y pues de ser una práctica que pueda llegar a extenderse incluso hasta las próximas entregas, estaríamos viendo pues realmente una baja tasa de personas que estén dispuestas a desarrollar mods tanto para Grand Theft Autos que ya han salido como posiblemente para los que vayan a salir más adelante. Porque imagina lo siguiente, ¿a quién le gustaría estar desarrollando un mod que sí, puede ser realmente fantástico, pero en la vida real no puede llegar a darte más que serios problemas legales, incluso hasta prisión o multas económicas demasiado altas y abusivas? Realmente ya ser un modder hoy en día pues no tiene bastantes ventajas, además de simplemente tener el apoyo de la comunidad, que puede ser algo bastante grande, pero que con una compañía tan grande como esta poniéndote el ojo detrás, pues simplemente hace que esas personas tengan menos ganas de seguir desarrollando mods de este estilo. Y también por este lado no ha faltado que la comunidad salga a dar sus opiniones y su punto de vista sobre esta injusta práctica por parte de Take-Two. Por ejemplo, te puedo dar un par de comentarios que han salido sobre el tema. Tenemos aquí a un usuario que ha dicho lo siguiente: ¿quién puede estar denunciando a Take-Two por proyectos como GTA Underground, State of Liberty o el remake del ejecutable del GTA 3? Aparte de ellos mismos, leída la política de mods para los GTA me indigno aún más, sabiendo que solo permiten chorrimods tipo camisetitas o cochecitos y sin tocar nada de copyright, por supuesto. La única explicación que queda es la avaricia pura y dura. Aguantaos con el contenido del online y los ports para móviles o iros a otro lado. Pues encantado, vaya. De cierta forma estoy muy de acuerdo con este comentario, ya que lo único que intentan fomentar es lo que entregan en el juego base de forma legal. Pero ¿qué pasa cuando esto se vuelve tan sobreexplotado y aburrido con el paso de los años? Así que sencillamente tendremos que ser pacientes y ver cómo esta noticia se va desarrollando y ver si al fin y al cabo termina repercutiendo
discutiendo de forma bastante seria sobre la comunidad modder. Siendo realista contigo, podría decirte con seguridad que realmente la comunidad modder no va a desaparecer para nada. Quizás en el futuro podamos ver un pequeño bajón en lo que se refiere al desarrollo de nuevos mods, pero pues al final será algo común con este tipo de prácticas. Ya no todos los particulares querrán tener el peso encima de hacer más mods, sabiendo que realmente pueden tener consecuencias perjudiciales más adelante. Si este video te agradó, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video, que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.